Buenas noches, bienvenidos a Oráculo de Luna. A nosotros que nos gusta el misterio de la mente humana parece ser que supera quizás con creces a otros tipos de misterio, porque abarca unas ramificaciones verdaderamente increíbles. Y se decía en este tema de esta noche que existía una piedra, bueno, metafóricamente, no sé si es mito, leyenda o realidad, que tenía la capacidad de transformar el plomo en oro. Y bueno, y a partir de ahí quizás esto sea la antesala de muchos expertos en la salud mental o en investigadores de llevar esto a la práctica a nivel personal. ¿Podemos nosotros autosanarnos? Seguramente ya les vendrá a la mente la palabra alquimia. ¿Y en qué consiste? Pues se podrían sorprender esta noche. Hablan de quién y ya le conocen. Jesús Molina, hola, compañero, buenas noches. Buenas noches. Charo, buenas noches. Hola, buenas noches, Alberto. La verdad es que este tema a nosotros nos llama la atención. A mí en particular me fascina muchísimo. Y bueno, tú nos traes cosas, Jesús, bastante interesantes. ¿Por qué? Porque muchos se pueden sorprender de lo que puede significar lo que es la alquimia, ¿verdad? Sí. Así que para partir de una base, que esto ya entra para ustedes dos que perfectamente dominan muchos aspectos de esto, ¿en qué consiste eso? Bueno, la alquimia en principio consiste en la transmutación del plomo en oro. Eso es lo que se ha dicho siempre. Es verdad que tú hablas de la piedra filosofal, que también hablaremos cuando llegue el momento, pero para simplificar un poco lo que es la alquimia, la transformación del plomo en oro. ¿Qué es el plomo? Una cosa que tiene poco valor. ¿Qué es el oro? Una cosa que tiene mucho valor. El oro brilla, el plomo es oscuro. O sea, tú fíjate en lo que es la alquimia en nuestro interior, las sombras que hablaba Jung, que tú también eres muy junguero, te gusta Carl Gustav Jung, lo sigues además, tú fíjate que es como si fuera nuestra sombra, la parte oscura que se convierte en una parte brillante nuestra. Pues esa es la transmutación, esa es la alquimia. Y digamos que podría ser la alquimia interior, ¿no? Es un concepto metafórico, digamos, que es así como yo pienso. El tema de la piedra y todo eso, que ya hablará él, pero que es algo un poco irreal o que no existe como algo material, sino que es un concepto más bien espiritual, de cómo se puede transmutar la oscuridad en luz, ¿no? Bueno, incluso se ha buscado, muchos se han interesado en buscar incluso el cómo hacerlo, el cómo se consigue. Hablaban de un gel, piedra es algo metafóricamente, pero decían que puede ser líquido. La llaman piedra, pero puede ser un gel, puede ser un líquido. Y que incluso tú, Charo, decías que hasta podría ser la sangre. Bueno, eso lo hemos comentado antes, sí, efectivamente. Y digo, pues mira, Charo, puede ser. Por aquello de que la sangre siempre se ha, digamos, comparado con la vida, ¿no? Con la vida. Bueno, y cuántos sacrificios humanos se han hecho para conseguir sangre, o sangre pura, sangre inocente, para alargar la vida, para conseguir... Fíjate que hemos comentado también en la tertulia con el cafelito, el Miguel Servet, que fue un médico español, que descubrió que la sangre corría por las venas y lo quería quemar la hoguera porque se creía que la sangre era estática. Cuando tú me has dicho esto, me ha abierto la posibilidad de que, oye, puede ser líquido, esto puede ser la sangre, que además la sangre no es más bien espesita, ¿no? Mira, hay un alquimista, porque aquí se trabajó mucho la alquimia también en Andalucía. Hay un alquimista andalusí que se llama Artesius, que decía que aquel que quiere interpretar de acuerdo con el significado ordinario de las palabras lo que han escrito los otros alquimistas, se perderá en los pasadizos del laberinto del que nunca podrá salir. Fíjate que todo coincide, ¿no? Es decir, que quien no sea capaz de abstraerse a la terminología empleada no podrá comprender el significado de la verdadera alquimia. Él mismo hace referencia a esta psique humana, de la capacidad de transformación que poseemos. Y esto fue en el siglo XV. Vale, y para que nos entendamos, la alquimia en una persona, ¿en qué consiste eso? Uy, la alquimia en una persona es precisamente eso, la transformación interior que nosotros tenemos. La alquimia es transformación. Transformar plomo, oro, lo que tú quieras, la transformación.
las personas tenemos nuestros problemas, si nosotros transformamos esto en algo positivo, que es mucho más profundo, pero bueno, tenía una terminología que no, vamos a hablar para todo el público. de andar por casa, nos podemos meter en una tema, en realidad es sacar nuestra oscuridad, nuestra sombra y transmutarla. El mundo está lleno de problemas y de defectos. Depende cómo tú te tomes las cosas, cómo tú transformes esa vida, ¿no? Las circunstancias de la vida que tenemos y los problemas que podamos tener, que todos tenemos problemas. Claro, porque aquí estamos hablando, Jesús, Charo, de traumas a veces infantiles que tú también has tocado, tú también, Jesús, que a veces quedan de una manera solidificados, cicatrizados, de que parece que no nos podemos desprender, pero que aquí se pueden abrir oportunidades, ¿no? Sí, eso lo hemos hablado tú y yo también antes. Claro que se pueden abrir oportunidades. Buscar en tu interior, si todo está ahí en nuestro interior, el secreto, la piedra filosofal. La piedra filosofal está en nuestro interior. Nunca me he dicho de la sangre también que tenemos dentro. ¿Te ha quedado a ti eso de la sangre? A mí me ha gustado, porque no había caído nunca, la verdad, no había caído nunca. Sí, yo como me gusta mucho todo eso. Hay una cosa que me ha gustado copiar, un texto que me ha gustado mucho, porque la química es posterior a la alquimia. Empezó la alquimia y la alquimia se convirtió en química. Y hubo un texto que me gustó mucho y lo compartí en el Facebook y digo, mira, viene muy bien para este programa, la química y la alquimia. Dice que le preguntaron al maestro cuál era la diferencia entre la química y la alquimia en las relaciones de pareja y contestó estas hermosas, sabias palabras. La persona que busca química son científicos del amor, es decir, están acostumbrados a la acción y a la reacción. Las personas que encuentran la alquimia son artistas del amor, quieren constantemente nuevas formas de amar. Los químicos aman por necesidad, los alquimistas por elección. Qué bonito. La química muere con el tiempo, la alquimia nace a través del tiempo. La química ama el envase, la alquimia disfruta del contenido. La química sucede, la alquimia se construye. Todos buscan química, solo algunos encuentran la alquimia. La química atrae y distrae a machistas y a feministas. La alquimia integra el principio masculino y femenino, por eso se transforma en una relación de individuos libres y con alas propias, y no en una atracción que se sujeta a los caprichos del ego. En conclusión, dijo el maestro, mirando a sus alumnos, la alquimia reúne lo que la química separa. La alquimia es el matrimonio real, la química el divorcio. ¿Qué vemos todos? Que vemos todos los días la mayoría de las parejas. Comencemos a construir relaciones conscientes, pues la química siempre nos hará envejecer el cuerpo, mientras que la alquimia siempre nos acariciará desde dentro. Y esa es la magia de la alquimia. Qué bonito, ¿no? Me gusta. Qué bonito. Mira que bien me viene para la verdad es que sí. Para esto. Qué bonito y qué difícil al mismo tiempo, ¿no? La alquimia, que la química es lo que viene detrás de la alquimia. O sea, en realidad, si te das cuenta, la alquimia también buscaba el curar las enfermedades. La vida eterna, que no tuviera enfermedades, que no envejeciera. La longevidad. Tan perseguida a lo largo del tiempo. Bueno, también muchas de las dolencias que tenemos a veces físicas pueden venir por ciertos traumas a veces no resueltos, ciertos tipos de ansiedad constante, crónica, que a veces perduran en el ser humano, pero que no sabemos cómo corregirlo, no sabemos a veces cómo entrar en ese camino hacia deshacernos de ese tipo, ¿no?, de traumas, ¿no? Hablando, por ejemplo, que si grandes profesionales, como decía Carl Jung, que era cuando el ser humano consigue atraer a ese yo inconsciente, los traumas hacia el yo consciente, era cuando podríamos aprender muchas cosas. Eso para mí se resume un poco a aceptar. Cuando consigues... Pero ¿cómo se llegaría a ese proceso? El primer paso para sanar una enfermedad es aceptarla. Claro. Nos salimos un poquito del tema, pero creo que merece la pena hablar porque el doctor Hammer descubrió la nueva medicina germánica. Él se dio cuenta que las enfermedades estaban relacionadas, los cánceres estaban relacionados con ciertas dolencias. Sí, incluso diabetes. Lo primero es aceptar, porque la teoría es que el organismo solo se regenera. Vale, pero para quien nos esté escuchando, decimos todos aceptar dónde está tu problema. Vale, ¿cómo se acepta? Pues mira, te guía muy... Perdón. No, habla. Mira, te guía mucho porque ya hay catalogado muchas dolencias. Cuando se hablaba de la enfermedades psicosomáticas,
porque venían de la mente. La primera que se hablaba era, la primera que me vino a mí cuando estaba estudiando y eso era los problemas de úlcera de estómago. Eso mismo, decir. Que es una enfermedad que se decía que era psicosomática, pero que producía úlcera. Sí, Tú sí. tienes mucho estrés, tienes mucho esto y tienes problemas de úlcera. Ya después se me fue abriendo mucho el camino. Hay una teoría que dice que el cuerpo grita lo que la boca calla. Muchas cosas, las dolencias. Lo primero es saber dónde está tu dolencia, qué te afecta a ti. Bueno, por ejemplo, mira, el riñón es el miedo muchas veces. Cuando nos duele la garganta es las cosas que nos callamos. Cada órgano, los pulmones están relacionados con cosas que nos asfixian. El estómago, el intestino, todo el aparato digestivo, con las cosas que tú no digieres. Si nos callamos. Si te pones a pensarlo, lo asocias bien. Los riñones muchas veces eso, el miedo. Las personas que tienen los problemas de espalda son las cargas que llevamos encima. Es decir, claro, Jesús, las enfermedades, o bueno, nuestro cuerpo es tan inteligente que nuestro propio cuerpo puede hablarnos de una manera inconsciente, es decir, claro, incluso por sarpullidos y demás. Esa es la primera forma en que tenemos de buscar la aceptación. Muchas veces cuando trato con gente que viene a mí y tiene muchos problemas de estómago, como él decía, y es cierto que lleva una vida donde se calla mucho, bien porque tiene una pareja que la limita mucho, porque lleva un sistema... No digiere bien las cosas. O lleva un sistema familiar con mucha presión, con muchas exigencias y se calla. La típica persona que calla todo y al final eso le salta por alguna parte. Bueno, ¿qué consecuencia podría tener esto a largo plazo? Para los dos la pregunta. Hombre, habla tú, habla. No pasa nada. No, bueno, consecuencia, pues evidentemente puedes llevarlo a una enfermedad, tanto física como psicológica. Está claro. Una enfermedad que se puede hacer crónica. Exactamente. Si tú analizas la enfermedad, y no sé si has sido tú o Charo o tú, había hablado tú has sido Charo, de aceptación. Primero aceptar la enfermedad. ¿Qué me viene a aportar? Yo tuve un maestro, un gran maestro, mi amigo Enrique Sala, lo nombro porque estoy muy orgulloso de tener un maestro tan maravilloso, que en cierto momento me dije, no te preguntes el por qué, Jesús, pregúntate para qué te está pasando esto. Y todo, cuando tú lo racionalizas, dices, bueno, ¿para qué me está pasando esto? No hemos hablado de una cosa también, de las cosas que ocurren con el cuerpo, que son las enfermedades de la piel. Sí. La piel es el contacto con las otras personas. Sí. Cuando tenemos problemas de piel, erupciones sí. o algo, yo he tenido un caso de una chica que le salían erupciones cutáneas cuando iba a tener relaciones. Sí, el miedo. Y era un tabú que tenía, tuve que recurrir a uno de mis maestros. La piel la que hablaba. La piel es lo primero que nosotros tocamos. Cuando tú tocas a alguien, cuando tú abrazas la piel es lo primero. Y bueno, me lo tuve trabajando porque tenía unos sueños de una chaqueta de cuero que tenía unas tachuelas, y tuve que llamar a mi amigo Paco Granado, que es un fenómeno en el tema, mi amigo y maestro Paco Granado, que es un fenómeno que cuando no entiende algún sueño o algo muchas veces, y él no te dice el significado del sueño, él te lleva a conducir a que tú representes el sueño. El mejor interpretador de un sueño, ya lo hemos hablado aquí en otro programa, eres tú mismo. Pero claro, el que yo tuviera una chaqueta de cuero, en el caso de que yo tenía, pues era un problema que tenía en una relación. Entonces la chaqueta de cuero tenía las etiquetas estas que te ponen en las tiendas, la había comprado en el Corte Inglés, y pues que no se puede hacer publicidad. Incluso... Oye, y yo nos decía, ¿por qué sueño con esto? Dice, era de piel, la piel es el contacto, ahora mismo tenía una situación un poco complicada. Además el cuero es la piel. Claro, el cuero es la piel. Y está todo relacionado. Y las erupciones cutáneas muchas veces es las reacciones que tenemos ante la invasión de otras personas. Y el cuerpo se defiende. ¿Cómo se defiende? Pues me sale como para rechazo esta situación. Y muchas veces solo... Una amiga que ha tenido un problema y no he caído en contarle esto. Y muchas veces aparece solo en zonas visibles. A lo mejor tienes en las zonas solamente que están fuera, visibles. Para que tú te lo percates, para que tú te lo veas. Es como una especie... Yo pienso que es como cuando los erizos sacan es como decir, me defiendo. Las púas, como cuando un erizo saca los pinchos. No es mi momento ahora de o situaciones de miedo, un trabajo que nos impone, que el jefe nos ocasiona mucho estrés, nos genera mucho agobio, también. Que también puede ser porque te haya algo tóxico, que sí, haya por supuesto. O que haya que te puede pasar, ¿no? De los que nos están viendo se empezarán a sentir identificados. ¿Por qué? Porque esto pasa, Charo, Jesús, casi en el 90% de las personas.
este tipo de alguna manera, de manifestaciones que a veces no sabemos llevarlas, pasa la vida y no nos damos cuenta, ¿no? Y decía Freud, como tú hablabas, ¿no? Que él, la teoría era que, bueno, nuestros miedos inconscientes, que no eran pues, ingresados en la parte consciente, afloraba a través del sueño, a través de pesadillas o a través de ciertos temores. Sueños con ese tipo de círculos que tú también decías que llegaste a soñar hasta con mandalas, ¿no? Yo te lo conté a ti, con un caleidoscopio. Me llevé soñando muchísimo tiempo con eso, justo antes de nacer mi hijo. Sí. ¿Qué símbolo tiene? Date cuenta que en la geometría sagrada, además Jung habla mucho de esto. Yo estuve muy centrado en el tema. Yo tuve una crisis como de 3 años, 4 años, donde cayó en una fuerte depresión. Fue también porque él era muy seguidor de Freud y lo tenía muy idealizado. Y cuando, bueno, yo antes decía la caída del Tíbet y ahora digo no, cuando invadieron el Tíbet, que no es lo mismo que se cayera el Tíbet no se iba a caer nunca, lo invadieron. Entonces vinieron mucha sabiduría oriental, vino a Occidente. Y Jung era una persona muy sabia, muy abierta al mundo, que es como hay que ser. Oye, si no sé de esto, yo lo aprendo o intento investigar, ¿no? Pues él acogió muchas cosas de Oriente, ¿no? De hecho, la geometría, el tarot, el Shin, muchas teorías, muchas prácticas. Los mandalas aquí no se conocían en Occidente. Y lo asimilaba con la geometría sagrada. El círculo de mandala, que es el caleidoscopio de todo eso, es lo más sagrado que hay, el círculo más sagrado. Tú fíjate que el círculo en el enneagrama, que los 9 eneatipos se representa como un círculo y la unión entre ellos, todo es simbología. El enneagrama viene de la antigua Babilonia, que ya podríamos hablar otro día del enneagrama, también que da para mucho, pero se basa en un círculo. Un círculo con 9 puntos, pero es un círculo. ¿Qué significa eso? Simbólicamente, ¿quién sueña eso? Bueno, en geometría, yo no entiendo mucho de geometría sagrada, pues ya aquí hay... Son todos códigos, ¿no? Mentales, que están ahí. Son códigos, pero date cuenta que el círculo representa todo, es el círculo. Mira, tú antes me has enseñado una carta que aunque no sea un círculo perfecto... Sí, pero sí representa un círculo, porque un círculo es como algo infinito. Exacto. Mira, tú empiezas un círculo, la rueda de la fortuna, por ejemplo, también en el tarot, es un círculo, es un cambio, un proceso, todo circula. Porque esto tiene que ver también en el tarot, que luego lo hablaremos, ¿no? Quizás es más parecida a lo que hablabas tú. Sí, el círculo, que es la carta de la rueda de la fortuna. Que puede representar pues lo infinito, lo que nunca tiene fin. ¿Qué significa la rueda de la fortuna? Es el destino, pero aparte son otras muchas cosas. Pero bueno, ahí está, el principio y el fin. Pero es algo que no tiene fin. El círculo simboliza para mí un poco lo infinito, lo que siempre está en movimiento, nunca acaba, ¿no? La rueda está en movimiento. Claro, por eso decía yo antes que el movimiento también significa esta carta, porque es una rueda. Sí, después vamos a hablar de esto, porque esto es una cosa también muy arquetípica. El objetivo del alquimista, perdón. El objetivo de la alquimia, perdón. ¿Cuál es? El transmutar nuestra conciencia, el conocerte a ti mismo, el sacar fuera lo que tiene oculto, la sombra que tiene, el plomo que tenemos dentro. Convertirlo en oro, darle brillo, pulir. Mira, cuando tú ves a una persona que está contenta, brilla, ¿verdad? Ayer me llamó la atención una chica que yo conozco hace un tiempo ya y la vi estaba tan contenta, había cambiado tanto su vida, pero no había cambiado su vida exterior, había cambiado ella. Y al cambiar ella, todo cambia. Claro. Si yo cambio, todo cambia, decía Marcel Proust, ¿no? Cómo tú te tomas las cosas, cómo transmutas. Oye, las incertidumbres, las cosas que suelen pasar, depende cómo tú te lo tomas. Para aquellos que se pregunten, yo no cambiaría esto que me está pasando, yo estoy pasándolo tan mal que esto, seguro que por mucho que lo intente, no me va a cambiar, ¿tú qué les dirías? Bueno, el victimista, para empezar, que son ese tipo de personas que dicen que eso no puede cambiar nunca, que ya sí, que nació así. El fin. Esos son los pacientes más difíciles que tenemos en una consulta de psicología, porque además siempre le echan la culpa a los demás. Empieza por cambiar tú, y si cambias tú va a cambiar todo lo alrededor. Con este tipo de personas hay que trabajar de otra manera. Se tiene que marcar las pautas a esa persona, y después se da cuenta que es ella la que no los cumple. Una vez que ha llegado a ese punto, dice tú, bueno, pues me deja que te ayude. Primero le dices, bueno, marca tú las pautas, vamos a cambiar, ¿qué proceso podemos cambiar en tu vida, no? Pero la persona que se centra en esto, todos podemos cambiar. De hecho, todos cambiamos. Yo siempre recordaré, Charo, lo que ya también hemos hablado en este programa, pero que sucedió en la realidad, que a mí eso me sorprendió mucho y que coincidía con muchos estudiosos sobre este tema,
que era cuando una persona de buenas a primeras en su casa veía como esa sombra, como ese hombre de sombrero se le aparecía, y que era porque sabía que había hecho cosas, sabía que fue malo, sabía que esa persona hizo unas cosas que estaban aflorando de alguna manera, y era su propio miedo interior que se plasmaba, totalmente ajeno a una fantasmogénesis, que era su propio yo, que también lo decía Carl Gustav Jung, y es lo que tú también estás hablando. Te iba a recordar a Carl Gustav Jung, porque tuvo un sueño, unas pesadillas, que a él le abrió mucho el tema este. Es cuando empezó a estudiar los arquetipos, porque además de niño ya tuvo un sueño que le contó a su madre que era un poco de un monstruo que se le aparecía y todo esto. Y eso le hizo a Jung investigar. Es que nadie llega aquí por casualidad. Yo digo que siempre todo es causalidad, ¿no? Y Jung investigó mucho sobre los sueños. Además, la etapa esa que tuvo, que fue cuando rompió con Freud un poco. Más bien Freud rompió con él, porque lo vio... Sí. Porque Freud tenía mucho ego. Se salía de su... Efectivamente, y bueno, hay que agradecerle a Freud muchas cosas, porque el libro Todo tiene tabú habla de las neuronas cerebrales que van en el pensamiento cuando no existía todavía el ADN, ¿no? Que después de sus constelaciones familiares y todo esto se ve que, y en psicogenealogía se ve cómo se transmite. Ya Bruce Lipton lo ha demostrado científicamente, pero entonces fue una teoría. Y hay que reconocer también que fue el primero que habló del inconsciente, y todavía hay muchos psicólogos, muchos psiquiatras que practican la teoría de Freud. Ya se evoluciona mucho y no hace falta estar un año en terapia ni nada de esto, porque se trabaja con la psicología cognitiva, conductual, en fin, que hay otras terapias mucho más rápidas, ¿no? Que el análisis, el psicoanálisis, ¿no? El eterno psicoanálisis. Entonces, cuando Jung abrió, es como si el alumno superaba al maestro. De acuerdo, que cada maestro... Se sentó ahí un poquito, y sin embargo, se estudia más en psicología a Freud que a Carl Jung. Tuve la gran suerte de hacer un curso en la Loyola, la Universidad de Loyola. No de publicidad, por favor. Perdón. Bueno, ¿qué pasa hoy? Que vienes tú aquí a... Bueno, porque estoy muy orgulloso. Como un señor, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero no lo tenía preparado. Y estuvo hablando de Carl Jung. O sea, era un curso exclusivamente de Carl Jung. Bueno, sí. Era un hombre con una sabiduría impresionante. Y sincronía, él creía mucho en la sincronía. Como caso, cuando murió Carl Jung, él meditaba, practicaba la meditación, la finca que tenía junto a un lago. Pero que se iba solo, ¿no? Sí, él se iba a meditar y tenía... es que tiene cantidad de cosas simbólicas, Jung, pero lo curioso que en la sincronía, que cuando murió Jung, cayó un rayo y fulminó el árbol debajo donde él estaba. Las cosas, ¿no? Qué curioso. Es verdad que cada maestro o cada experto se dedica un poco, por ejemplo, Freud, que se centró mucho en el tema sexual, ¿no? Sí, bueno. Y Jung en la sombra, cada uno lo que tenía. Lo que tenía la sombra eran los traumas propios de cada uno. Pero fíjate que Freud hablaba que todos los psicólogos y todos los psiquiatras se tenían que psicoanalizar. Sí. Él no se psicoanalizó nunca. Eso. Algo pasaría ahí. Bueno, sí, no sé. Se habla de una personalidad muy compleja, con muchos complejos, muchos traumas. Muchas cosas. Sexo. Sí, todo estaba relacionado con él. Todos teníamos el sexo siempre continuamente en la mente. Pero hay que reconocer que fue un iniciador y que... Un poco Woody Allen, ¿no? Bueno, ¿qué se consigue cuando conseguimos, no sé cómo decirlo, saber aceptar? ¿Qué se consigue cuando aceptamos lo que tenemos oculto? Porque hay veces que hay cosas que no se pueden sacar y se tienen que sacar mediante técnicas y demás más profundas, mediante los psicólogos, pero cuando nosotros aceptamos, ¿qué podemos conseguir? Librarnos de todo. Es tu paz interior. Teniendo paz interior todo funciona. Una amiga mía en un curso de estos que hay al final del curso preguntaron, bueno, ¿qué es lo que le pedía a la vida? Pues dijo una señora, salud. Otra, pues yo dinero, yo amor. Y ella dijo, paz y armonía. Yo me acuerdo. Pues eso es lo máximo que puede. Yo creo que todo se traduce a sentirse bien. Claro, yo recuerdo la parte esta de aceptar. No se puede evidentemente nombrar, ¿no? Pero casos que tú has tratado, uno de ellos en concreto, una persona que no aceptaba una situación en concreto que le estaba persiguiendo y le impedía tener pues la vida cotidiana. Bueno, tú le hiciste un proceso de aceptación mediante un luto, esa persona pues aceptó ese luto y parecía que mágicamente se libraba
de lo que le perseguía, de ese trauma, y llegó incluso a decirte, soy otra persona totalmente distinta. Sí, la parte bonita de nuestro trabajo, cada uno en su línea. Pero la verdad que es la parte bonita cuando consigues de verdad mi trabajo, que ya sabes tú que hago entre otras terapias el tarot, pero no como lo que conoce la gente típicamente, lo que ven los trabajos con el futuro. Es verdad que si lo llevas a la práctica como se conocen, yo siempre digo que el tarotista conoce más al ser humano que un psicólogo. O que en este caso no sé, pero me refiero a la profundidad porque te cuentan todo. Tú a veces vas a un terapeuta y yo le digo, ¿para qué vas a un terapeuta si no le cuentas todo? Bueno, porque quien dude de esto, tenemos como... Hay mucha gente que no lo hace, ¿eh? Alejandro Jodorowsky, que también lo utilizaba en complemento a la psicología. Sí, Jodorowsky también utilizaba... La psicomagia. Bueno, la psicomagia conlleva también al acto psicomágico sí, después del sanarse. Eso es una pasada, Bueno, una de las cosas que científicamente sí está demostrado es que, aunque no lo crean, ¿no? Pero cuando se aceptan ciertos traumas, está demostrado que el cerebro hace nuevamente nuevos caminos neuronales, se reestructura, se bioreprograma y cambia. Y al hacer nuevas estructuras de surcos neuronales, que es nuestro pensamiento, lo adquirido durante toda la vida, cuando a veces adquirimos un trauma infantil, queda ahí, pues ese camino pues vuelve a hacerse nuevo y mágicamente o milagrosamente en muchos aspectos, bueno, muchos se preguntarán cómo personas han pues de ser verdaderos asesinos a dar todo por ayudar a los demás. Un cambio radical que a veces sucede en el cerebro y que puede también ser mediante la alquimia ese proceso de cambio que para muchos de nosotros a veces no, por lo que sea, no vamos a buscar ayuda, no queremos buscar ayuda, que es lo que tú dices, y bueno, nos quedamos y pasa el tiempo y después eso tiene graves consecuencias a veces. Por poder pedir ayuda. Hay mucha gente cerrada, mucho narcisista que cree que no necesita ir a terapia, ni necesita ir a ningún sitio, no se abre. En el eneatipo, en el eneagrama, normalmente el 8. El 8, yo no he tenido nunca un paciente 8. Sí he tenido pacientes que han estado casadas con... ¿Qué significa eso para que nos escuche? Bueno, el 8 es muy narcisista. Tiene sus cosas buenas también. No quiero meterme mucho en el eneagrama pero el 8 no reconocerá nunca que tiene un problema. Claro. Él es autosuficiente, le encanta que dependan de él. Una de las preguntas básicas para saber es que ¿te gusta que dependan de ti? ¿Te gusta ayudar a los demás pero que dependan de ti? Cuidado, a mucha gente le gusta ayudar a los demás, pero que dependa de ti es una coletilla. Claro. Y además una carencia. Este eneatipo nunca reconoce que el problema es suyo. Es como el victimista también, pero en este caso es diferente, ¿no? El victimista lo podíamos asociar en otro eneagrama, pero bueno, eso da para otro de esto. Lo que sí te digo es que cuando la persona sale del problema que tú lo has estado tratando, se ha dado cuenta, le cambia hasta la... Ayer vi una amiga mía de hace años que digo, pero qué bien te veo, si estás reluciente, es que cambia hasta la fisonomía, la sonrisa, la mirada, el poder de la sonrisa, la energía que transmitía, y los problemas los sigue teniendo iguales que ha podido tener. Es como se toma la vida. Y eso me gusta mucho porque cuando vienen a la terapia y ya están, y la alegría que te da que diga, oye, mira, y es que se nota en la persona, nada más que por la semblanza en la mirada. No me mires triste, a ver qué estás pensando tú. La alegría de la cara lo demuestra. Claro. Yo siempre digo que dos hermanos, por poner 2 o 3, que se crían juntos y cuando les preguntas en un futuro, cada uno tiene una versión. Sí. Es como se toma cada uno la vida. Siendo mellizos que nacieron. Sí. ¿Y por qué pasa eso? Pues por eso mismo, por la forma de cada uno Uno ve las cosas. Mira, ahora que ha salido el tema voy a hacer un experimento con vosotros. Anda. Y con el público que nos vea. Vamos a enfocarnos en una habitación y vamos a buscar 5 cosas marrones. Eso también lo puede hacer todo el público. Sí, lo puede hacer todo el público. 5 cosas marrones. Vamos a enfocarnos, estamos en una habitación y tenemos que buscar 5 cosas marrones. ¿Y tienen que ser marrones? Sí, tienen marrones, por favor. Bueno, ya, seguro que muchos desde casa ya lo están imaginando. Ya están imaginando. Vamos a continuar. Y ahora te pregunto, ¿ya habéis pensado las 5 cosas marrones? Bueno, 5 cosas ahora marrones. dime, ¿cuántas cosas rosas has visto? Yo ninguna. Y tú me dirás, pero tú me has preguntado por cosas marrones, ¿no? ¿Es cierto o no es cierto? No hemos enfocado, pero estás viendo todo, ¿no? Estás viendo la habitación, estás viendo... ¿Por qué nos enfocamos? Bueno, pues la mente solo encuentra lo que busca.
Ese es el significado de esto. Y por eso se hace. Y has dicho muy bien, ¿por qué he elegido el marrón? Porque el marrón no suena raro, ¿verdad? No suena cosa color sucia. feo, a y color sin caca. embargo, el rosa, por ejemplo... quizás el color que el rosa omite es otro el color bonito, la vida es de color de rosa, las gafas color rosa Bueno, para pero ver la vida. ahí ya, pero Jesús... fíjate que nos centramos... Cuando te dicen una Sí, cosa de estas, te centras sí. más en lo que te están diciendo. Pero fíjate, ¿Dónde Jesús, está lo que ahí yo te he demás? demostrado ser rebelde y que no me gustan las cosas tristes. Tú lo has dicho. Es que me llama mucha la atención. Digo, me vas a estropear el experimento. Bueno, es curioso porque esto Pero- también parte pero- de la base. ¿Sería esa, algunas veces. esa sería la lectura? ¿La lectura sería, por ejemplo, esa? ¿La que te he dado de mí misma? Claro, sí, por supuesto. A ti no te gusta, digo, es que a mí no me gusta fijarme en lo marrón. Pues cuando miramos una habitación vemos muchas cosas, ¿no? Porque siempre nos fijamos en lo que... A mí es que me encanta la cromoterapia. Es decir, que el cerebro Sí, va a ver trabaja lo muy que bien la quiere ver. cromoterapia. Que podemos tener ojos, pero el cerebro va a ver lo Va a que ver lo que quiere tú quieras ver. Yo, por Y ejemplo... Y así en los aspectos de la vida, en los aspectos de los problemas. Yo, Lo por ejemplo... bonito, mira, sales al campo, por ejemplo, que hace un día precioso, un día luminoso, y sales al campo. Hay gente que nada más que se fija en las cosas, oh, mira, las rayas estas famosas están saliendo de los aviones, que hay mucho tema con esto. Pero y lo demás, lo bonito, vale, que eso es feo. Pero ¿por qué nos centramos en lo...? Yo tenía una amiga que se levantaba por la mañana y dice, qué mal día hace hoy, qué nublado. Digo, uy, va a ser un día hoy precioso, porque no sé qué. O mira, un día lluvioso, después sale el arcoíris, sale el sol. Vamos a buscar las cosas positivas. Claro que sí. Vamos a transformar lo negativo. Claro que Si sí. la vida nada más que vemos lo malo, Lo que siempre se ha ahí dicho, no practicamos la alquimia. metafóricamente, si hay un vaso con la mitad de agua, ¿cómo ves el vaso? ¿Medio vacío o medio lleno, no? Sí. Metafóricamente. Mira, ese experimento del vaso se estudia mucho en psicología, porque es verdad que tú lo puedes ver medio lleno, medio vacío, el vaso está igual. Pero también se utiliza para cuando tú coges un vaso en la mano. Sí, por ejemplo, sí. coges este libro. Te iba a decir. Tú coges este libro y coges el vaso, depende del tiempo. ¿Cuánto pesa este libro? No sé, medio kilo o... Lo que sea. ¿Te pesa medio kilo ahora? Dentro de un rato Sí. te va a pesar 1 kilo. Depende el tiempo que te lleves con el peso encima. Pues si tú te llevas con las malas emociones, porque esto es transmutar las emociones. Es decir, que Claro. para que nos entendamos, si todos los días estamos viendo lo malo de ese tiempo nublado, lluvioso, si constantemente hacemos eso, vamos a arrastrar ese peso. Pero hay otra prueba que me Sube el gusta a mí peso, un montón, lo que él ha dicho, pero es más, tú le dices a alguien, coge ese libro y tenlo en la mano en alto hasta que yo te diga. Y esa persona se lleva, no es capaz de rebelarse y se queda con el libro que ya le está haciendo daño y tal, pero por, ay, no quiero decir nada, ay, no me quiero, es que me has dicho que lo tengo aquí, no dice nada. Pues eso es un ejemplo que se compara con la vida real. O sea, Que nos personas aguantamos. que aguantan y que cada vez pesa más y más, te empieza a doler el cuello, te empieza a doler la espalda, te empieza a doler el hígado, que trabaja mucho con las emociones también. La ira va siempre. Los Claro. problemas Es decir, de que hígado van a- una de las partes también es Por la saber ira. decir, no, Exacto, yo ya claro. dejo de sostenerlo. Claro, dice, oye, Eso mira, esto me pesa es mucho, una lo voy a palabra soltar. Que hay mucha gente que le cuesta un montón de trabajo. Pero toda. Esta mañana estaba hablando con una chica muy amiga mía ya, que le estaba diciendo, hay que aprender a decir no. Se puede decir no de muchas maneras. Pero si a ti algo que vaya en contra de tu voluntad, que te perjudica a ti por quedar bien, primero pues no podemos quedar bien con todo el mundo. Es que la alquimia interior es de uno, ¿eh? Yo no me voy a cambiar. Bueno, si tú vienes a mi terapia tendré que ayudarte a cambiar tu alquimia. Pero la alquimia es interior de cada uno. Claro. Yo te intentaré ayudar a encontrar tu piedra filosofal. Yo, como dentro siempre digo, tuya. no es decir no, sino decir sí a otras cosas. Como decimos sí a la publicidad y enseguida volvemos.